como tal, el objetivo de la materia simplemente fue a manera de comentario. Se establece pues que el diseño en todos los sentidos, tanto el diseño agronómico como el diseño funcional, el diseño estructural, son parte de los procedimientos que se siguen o son parte previa para lograr un buen manejo o un manejo más cómodo de un invernadero. Eh, Sin embargo, ahí pues se tuvo algunas dudas, algunos comentarios y quedamos que íbamos a desarrollar un procedimiento o un proceso de diseño estructural completo para el caso de un invernadero. Entonces es la idea que vamos a empezar el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero sin embargo sí nos va a ocupar algo de tiempo. Entonces, pero creo que no es algo tampoco tan fuera de contexto. Lo vamos a manejar con calma e igualmente, si se tiene alguna duda, algún comentario, pues los retomamos, ¿no? Eh, Eso sí, pues es un proceso de mucho que involucra, primero, algunas cosas que en sí no vemos tan a detalle en el caso de ingeniería mecánica, como es la construcción de diagramas o esquemas de cálculo. Y por otro lado, pues también puede ser algo para algunos eh, novedoso, pues en el sentido de que podemos recordar o ver algunas cosas que no se vieron tan a detalle en el curso o en los cursos de mecánica de materiales, ¿no? Entonces, pues no está de más. Lo voy a desarrollar. Entonces, miren, les voy a compartir la pantalla. No lo habíamos hecho aquí con ustedes, no sé cómo lo hayan desarrollado, cómo lo desarrollen con en otros cursos, con otros maestros. Sin embargo, lo que yo he implementado en el caso de los problemas o cuando desarrollo algún tipo de problema, lo que hago es este, hacer la propuesta del problema y posteriormente irlo resolviendo en un documento de Word. O sea, vamos a tomar a Word como si fuera el pizarrón. Este, Les sugiero que, pues si gustan, vayan tomando notas. El enunciado del problema y el esquema, pues no es necesario copiarlo, los puedo subir ahí a la plataforma, pero sí, en el caso del desarrollo de la solución del problema, este, no es en este caso no vamos a ver únicamente cálculo, vamos a ver a detalle desde un inicio. Entonces, la sugerencia es la siguiente. Yo así lo he manejado, me ha dado buenos resultados en el caso de la materia de estática, en el caso de la materia de mecánica materiales misma. Este, mm, Tomamos el documento de Word, repito, como si fuera el pizarrón. Ustedes toman nota conforme vamos desarrollando ahí el procedimiento. Por lo mismo, si alguien en el desarrollo tiene alguna duda o siente que le falta tiempo para copiar o algo, también háganmelo saber y con gusto yo hago una pausa o me detengo o explico algo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir el escritorio para ver el documento en Word y ahí analizamos el problemita. Entonces, mm, miren, aquí estaría. Yo preparé más o menos ese ejercicio. Más detalles los vamos a ir tomando en el desarrollo del problema. La pregunta ahorita, ¿sí alcanzan a ver bien los esquemas, los dibujos? ¿O lo hago más grande? Un poco más grande, profe. Ahí. Bueno, ahí más o menos. Ya lo hice un poquito más grande. Eh, Ahí estaría.
algo así dice el enunciado del problema. Después de realizar un proceso de estructuración, es decir, en el proceso de estructuración involucra la planeación de un invernadero, definir qué voy a producir, definir la magnitud del proyecto, eh, definir qué tipo de invernadero quiero. O sea, todo es también un proceso previo. En esa fase de planeación o de estructuración. Y bueno, ya después de esa fase dice, se ha decidido establecer un invernadero unimodular, es decir, vamos a construir un solo módulo para hacerlo simple, con las dimensiones globales mostradas en la figura. Al decir dimensiones globales, pues hablo del ancho, el alto y la separación entre columnas, ¿no? Este, Dice, además de una separación entre columnas de forma longitudinal a lo largo del invernadero de 3.5 metros. Ahí yo puse una figurita, construí esos esquemas. Este, Igual, esos esquemas no son sacados de ningún libro como en el caso de estático, de mecánica de materiales, ¿no? Se sacaban del BIR, del Miriam, de esos libros. No, estos son pues de fabricación propia. Vamos a pensar que tengo esa condición. Es, para este esquema, realiza el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales para un invernadero de producción de tomate. Aquí estoy definiendo esa situación. Yo le puse tomate. Luego se debe hacer la aclaración ahí porque pues, estamos aquí en el centro de México y hay toda esa pelea, ¿no? Pero bueno, al decir tomate me refiero al tomate rojo. No es tomate de cáscara, porque aquí al tomate verde, tomatillo, tomate de cáscara, así se le dice, ¿no? Tomate. Y al otro se le dice jitomate. Pero bueno, es tomate rojo. Para la zona centro de México, que va a ser importante definir esa zona y ahorita veremos por qué. Entonces, generalmente, así vamos a empezar un problema de diseño, si se fijan. Pues tengo una idea nada más de un invernadero. Este, ya llegar a este punto ya es un procedimiento ya considerado, pero yo lo resumí para llegar hasta aquí. Pero aún así, pues como que observamos que hay pues muchas lagunas, ¿no? Como muchas dudas. No tengo fuerzas aplicadas, no tengo ni siquiera los apoyos, qué tipo de apoyos son, o las uniones entre los diferentes elementos, tampoco los estoy colocando. Todo eso ya es parte, pues, del diseño estructural. Entonces vamos a empezar con la fase que seguiría a partir de la estructuración. O sea, vamos a definir, el diseño estructural se referiría a qué dimensiones deben de tener cada uno de esos elementos y pues en dependencia de qué tipo de material voy a utilizar y cuántas o cuáles son las cargas o las fuerzas que voy a aplicarle a esa estructura, ¿no? Entonces eso es ya parte de la solución, definir cuánto debe de medir cada uno de esos elementos estructurales, ¿no? Y de qué los voy a construir. Bueno, eso va a depender de qué material los construye, pero ahorita lo definimos. Eh, Vamos primero a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle solución. Y entonces, este proceso yo lo voy a iniciar con las cargas. Entonces voy a empezar primero definiendo las cargas. Eso es lo primero que voy a hacer. Eh, en las cargas, en el proceso de, eh, de cargas, se refiere, o nada más el proceso de cargas se refiere a definir o a encontrar o se refiere a obtener, vamos a ponerlo así, como objetivo final un esquema o un esquema de cálculo. Así nada más. Este proceso involucra
los siguientes pasos. Primero voy a hacer el proceso de identificación. Identificación de las cargas, ¿no? Voy a hacer un proceso de identificación primero. Identificación de cargas. Después esas cargas las voy a clasificar. Clasificación. Después de que las clasifique, las voy a calcular. Cálculo de las cargas. Y posteriormente que las calcule, igualmente las debo de... Bueno, no, aquí no lo voy a meter. Tengo que modelarlas esas cargas, pero voy a hacer un proceso dedicado a la modelación únicamente. Y en el proceso de la modelación voy a definir también a esas cargas. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita con las cargas. Primero, hago una identificación, luego hago una clasificación y luego hago un cálculo. En el proceso de identificación debo de pensar cuáles cargas, cuáles fuerzas serán las que están involucradas en el... pues cuáles cargas voy a involucrar en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, vamos a pensar. Primero, pues vamos a identificarlas. Y a lo mejor se nos van a escapar algunas, ¿no? Pero es un proceso que con más detalle tendríamos que seguir. Primero vamos a ver la identificación de esas cargas. A ver, si gustan, denme ideas. ¿Cuáles cargas pudiera yo utilizar? ¿Cuáles fuerzas creen que estén involucradas en el proceso de diseño? ¿Cuáles fuerzas creen que actúen sobre un invernadero? A ver, definámosla. Y las voy a poner así como nos vayan surgiendo. ¿Cuáles creen? El peso de la estructura. Peso propio de la estructura. Vamos a ponerle eso. Peso propio de la estructura. Ese sería una. Más las voy a numerar. El viento. La carga por viento. Ok. Viento. ¿Cuál otro? El cultivo. El cultivo también. De hecho, por eso lo definimos ahí arriba, que va a ser para jitomate, ¿no? ¿Cuál otro? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Se imaginan? La cubierta. La carga por lluvia. La cubierta. Ok, vamos a poner la cubierta. Y por ahí alguien más dijo la lluvia. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál más? Sí. Para dar mantenimiento. Mantenimiento. Bien. La carga por mantenimiento. ¿Cuál otra? El granizo. Y la voy a poner aquí, aunque pues prácticamente el granizo se va a considerar muy parecido a lo que sería la lluvia. Pero bueno, la voy a colocar ahí. Entre más pongamos, más difícil se nos va a volver esta situación, ¿eh? Entonces, ya llevamos viento, cultivo. ¿Cuál otra? Perdón. ¿No? ¿Alguna otra? Pues, ¿cuál podemos pensar? Por ejemplo, el equipamiento. Para las plantas. ¿Cuál, perdón? El alambre que le ponen arriba para las guías. Ya. Eso lo voy a incluir en la carga por cultivo.
Ahí ya está considerado pues esa parte, es toda la condición para generar la carga por el cultivo, ¿no? Entonces ahí ya está involucrado. Yo puse el equipamiento ahí por si queremos colocar algún extractor, alguna de esos tipos, ¿no? Bueno, creo que con esos. Además de, de todo lo que está involucrado pues en este proceso, este, pudieran existir otras cargas como la carga por nieve, si queremos considerar una nevada en algunas zonas donde incida la nieve. ¿Y cuál otra? Pues prácticamente serían todas, o a lo mejor alguna estructuración si quiero colocar algún peso extra, si voy a poner, por ejemplo, sistemas de nebulización o sistemas de riego en la parte superior, o sea, aspersores, pero arriba, que estén colgando y que se carguen sobre la estructura, ¿no? Etcétera. Entonces, pues vamos a considerar todas esas cargas. Vamos a ver. A partir de ahí, después de esa identificación, continuaríamos con una clasificación. Vamos a ver cómo es la clasificación de las cargas. Clasificación. Vamos a ponerlo de acuerdo. La clasificación de las cargas. Se da con base en el tiempo o con base en su magnitud, es decir, si la magnitud es variable, si el valor de la carga es variable o constante, y su punto de aplicación, con base en la variabilidad o no en la magnitud y en el punto de aplicación de la carga. De esta forma, las cargas se clasifican en cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Esos son los tres tipos de cargas: cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales o ambientales, las que se deben al ambiente. De esas 8 que definimos, habría que definir cómo serían cada una de ellas, dentro de qué tipo entrarían. O sea, la carga viva es aquella que modifica su magnitud o su intensidad en el tiempo o puede también modificar su punto de aplicación. A eso se refiere con ser una carga viva. La carga muerta es la que siempre tiene la misma magnitud y siempre se ubica donde mismo, no cambia su punto de aplicación. A eso se le llama carga muerta. Y la carga accidental, pues son las que se deben a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, veamos. Dentro de las 8 que obtuvimos, vamos a definir así: de las cargas que identificamos, se pueden clasificar de la siguiente forma. Entonces, en esa clasificación vamos a entrar a lo siguiente. Vamos viendo. Primero, las cargas vivas. Cargas vivas.
Dentro de las cargas vivas voy a considerar cuál sería una carga viva, una que modifique su aplicación o su punto de aplicación. El viento, pero el viento es una carga accidental, se debe a las condiciones ambientales, ¿no? El peso del cultivo. El peso del cultivo. Ese sí, porque o sea, la carga por cultivo, ¿verdad? Si yo tutoreo una mata de jitomate, una mata de tomate, pues esta va a ir creciendo conforme cambia el tiempo, o en el tiempo va a ir creciendo, lo que va a hacer que vaya aumentando su peso, ¿no? Que se está cargando sobre la estructura, y luego puede llegar a un punto que ya se encuentra en producción, y cuando realizamos la cosecha, pues disminuimos ese peso. Entonces el peso va a estar fluctuando en cierto rango. Por lo tanto, voy a considerar como el peso de cultivo como una carga viva por ese cambio en el tiempo. ¿Cuál otra pudiera ser viva? La estructura pues se mantiene, el viento es de accidental, el cultivo ya la pusimos, la cubierta pues siempre está, la lluvia pues es accidental, el mantenimiento puede ser, ¿no? La carga por mantenimiento. ¿Por qué? Porque pues eh, la gente en ocasiones sube, ¿no? No está siempre o de manera permanente realizando mantenimiento. Entonces esa carga por mantenimiento también, esa existe y de pronto puede no existir. Entonces se debe de considerar. Aparte, la gente que está ahí no siempre va a subir la misma persona, entonces también puede ser que modifique su intensidad, ¿no? Ahora vamos a ver las cargas muertas. Ahí ya pusimos dos. Las cargas muertas, pues sería... Profe, ¿y el equipamiento no podría también a veces contar? Porque podría empezarse con poco equipamiento y después irse agregando. Puede ser esa, esa situación, pero pues la idea que tendríamos es colocar de una vez el equipamiento. Para eso lo estamos diseñando, ¿no? El equipamiento que se fuera a utilizar. Eh, pero bueno, si es como pensando en que lo vamos a equipar posteriormente, pudiera ser, pero no, yo esa condición de equipamiento, pues la tengo que tener planeada desde el diseño, pues. Por eso yo lo voy a colocar o lo colocaría como una carga muerta, pues. Sobre todo en el caso de los extractores y calefactores, ¿no? Entonces, por eso es que lo voy a manejar así. A ver, vamos a ver. Ok. Dígame. No, que está bien, gracias. Ok. El peso propio de la estructura, voy a usar el primer término. Peso propio de la estructura, pues eso lo coloco de una vez. Luego voy a buscar de las que tengo ahí. Esta ya está. Voy a subrayar las que ya tengo. Peso propio de la estructura la puse. El viento todavía no. El cultivo ya fue carga viva, ¿verdad? Entonces la puse como viva. ¿Cuál otra puse de viva? También era el mantenimiento. Y ahorita puse el peso propio de la estructura como carga muerta. Voy a poner también el peso de la cubierta como una carga muerta. ¿Cuál otro? Y el equipamiento. Y una vez. Profe, no estoy viendo que escriba, no sé si soy solo yo. No, ahorita estoy coloreando ahí las cargas Pero pues, como que se me congeló su pantalla. A ver, voy a ver si no es que tengo algún problema. ¿Es solo él o somos todos? Yo tampoco veo que se mueva algo. Sí, se congeló, Ok. profe. Déjenme la vuelvo a compartir, no hay problema.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mandó un mensaje el profe al grupo, dice que la plataforma ya no lo deja entrar. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya regresé, pues ya me dejó entrar. Ya alcancé a escuchar que decían que no me dejaba entrar, no sé. Voy a ver si puedo compartirles pues el documento, lo que estábamos haciendo, pues que está como fallando esta cosa. De hecho se cerró la plataforma, pero vamos a ver. Creo que, a ver. ¿Ya ven el documento de Word? Sí, ya se ve bien. Ya está. Entonces, ahí yo estaba coloreando las diferentes cargas de acuerdo a la clasificación que le estamos dando. Puse verde las cargas vivas, amarilla las cargas muertas, que son 3 en este caso. Ya las puse aquí, ¿no? El peso de la estructura, el peso de la cubierta y la carga por mantenimiento, no, la carga de equipamiento. Entonces vamos a ver el peso de la cubierta y por último el equipamiento, ¿no? Serían las 3 cargas que ya tengo ahí definidas. Y luego las otras 3 que me quedan ahí, pues esas las voy a colorear así de ese color, que es el primero que salió. Esas serían cargas accidentales, entonces las voy a poner así. Entonces voy a poner como cargas accidentales. Hay algunos autores que las manejan pues como cargas ambientales, ¿no? Entonces le voy a poner viento y el caso de la lluvia, granizo, vamos a ponerlo las mismas, ¿no? El caso de la lluvia y granizo. ¿Por qué? Pues cuando hago cuando hago el procedimiento, ya lo veremos, la carga por lluvia, en sí lo que hacemos es calcular o determinar el peso de lo que tendría la lluvia cuando el peso del agua de lluvia en el canalón completamente lleno. Entonces lo que puedo hacer es pues sería prácticamente el mismo peso, hay alguna diferencia ahí, comparada con el peso del granizo, ¿no? Que quedaría en esa parte. Vamos a suponerlo de esa forma. Para no entrar en tanto detalle, pues, al final de cuentas, lo que nos va interesando ahorita a nosotros es el procedimiento de diseño. Ya alguien más, en su momento puede hacer, la idea es que quede como referencia por si en algún momento quieren ustedes incursionar en hacer en algún diseño, ¿no? Estructural. Entonces vamos viendo. Serían esas dos. Entonces tengo todas esas cargas. Entonces, vamos a continuar. El otro proceso que se sigue con las cargas, ya una vez clasificadas, va a ser el proceso de cálculo. Voy a hacer el cálculo de las cargas. Y vamos a ir tomando de una por una. Entonces, voy a ponerlo aquí como cálculo. Ya hice la identificación, ya hice la clasificación y ahora vamos a hacer el cálculo de cada una de ellas. Lo voy a hacer por separado. Vamos a poner las cargas vivas. Cargas vivas, peso de la estructura. Miren,
En el proceso del cálculo del peso de la estructura, lo que podemos hacer es un estudio detallado de cada uno de los elementos estructurales que están, hacer una propuesta primero de diseño, porque ahorita no conocemos las dimensiones del invernadero. O sea, pudiéramos calcular el peso de un invernadero ya construido y definir, bueno, voy a utilizar un perfil de 2,5 pulgadas en las columnas, un perfil de 2 pulgadas como en la viga, como larguero, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a definir esos detalles, esos perfiles. Peso de la estructura no da, era peso del cultivo primero, que me equivoqué. Sí, peso del cultivo. Pero bueno, ahí estaba hablando yo ahorita de la estructura, que en su momento lo voy a definir. Vamos a ver, ¿cómo sería el peso del cultivo? ¿Cómo lo calcularíamos? Les decía yo en alguna de las pláticas que como tal no existe un estudio o hay estudios, pero muy vagos, sobre cómo determinar el peso del cultivo. Hay algunas ideas en cuanto a ese cálculo, ¿no? Por ejemplo, con galgas tensométricas colocadas en cada una de las, en cada uno de los alambres de tutoreo, y ahí en base a eso, pues definir cuánto se tensa ese alambre de tutoreo, y en base a esa tensión, calcular la carga que se tiene. En base al alargamiento, pues básicamente que sufre el alambre de tutoreo, pues hacer ahí alguna relación en definición del material con el que está fabricado y calcular la carga. Pero bueno, lo que se ha manejado y lo que proponen algunas, ¿cómo se llaman? Asociaciones o sociedades, que rigen pues esta parte, sobre todo la ASABE, propone unos valores. Entonces voy a poner el rango de valores que propone la ASABE. La ASABE, que es por sus siglas en inglés, la asociación, no, la Sociedad Americana, es American Society Americana de Ingenieros Agrícolas y Biológicos. Ingenieros agrícolas, así hay una definición ahí, y biológicos. Ingenieros biológicos. Es así, la American Society of Agricultural and Biological Engineers, por sus siglas en inglés. Siglas en inglés. Esa sociedad propone un rango de valores. Rango de valores. Para la carga por cultivo, o bueno, tiene una tabla para diversas cargas. Diversas cargas. En el caso de la carga por cultivo, es recomendable dar un valor aproximado al rendimiento deseado, al rendimiento de producción deseada, rendimiento de producción deseado. Por ejemplo, en este caso, que se utilizará carga para jitomate o carga por tomate, vamos a utilizar
a ver los horticultores que están aquí, ¿cuánto es un rendimiento promedio? Tampoco uno tan alto ni uno tan bajo, en el caso de jitomate. En fertirriego, unas 300 toneladas por hectárea. O sea que estamos hablando de 300 toneladas. ¿Cuánto es eso en kilogramos por metro cuadrado? 30. 30. Vamos, es un valor normal. Vamos a utilizar un valor eh, de, voy a ponerlo aquí y de una vez le voy a poner un nombre. ¿Cuál estará bueno? Le voy a poner peso por cultivo, ¿no? Vamos a ponerle el peso por cultivo, así va a ser igual a, dijimos 30, vamos a ponerle 35 kilogramos por metro cuadrado. Estamos hablando de un valor de alrededor de 300 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces, vamos a poner ese 35 kilogramos por metro cuadrado. Ya empezamos a ver que ese es un valor que puede generar conflicto, ¿verdad? Pero, ojo, es por metro cuadrado. Voy a ponerlo entre corchetes las unidades para separarlo. Bueno, se está tardando mucho. Así lo voy a dejar. 35 kilogramos por metro cuadrado. Ese ya es nuestro primer valor. Vamos a ver, ¿cuál otra carga tendría? La carga por mantenimiento. Vamos a ver cómo utilizaríamos esa carga por mantenimiento, cómo la definiríamos. Carga por mantenimiento. Vean cómo esto se vuelve complicado porque es mucho en base a la experiencia, pues, o en base al criterio. Entonces, la carga por mantenimiento, utilizaré un valor. Vamos a suponer, miren, que voy a poner la imagen. Vamos a suponer que en este módulo es un único módulo de invernadero. Se colocan dos canalones a lo largo pues como un larguero, ¿no? Total, de un lado y del otro. Voy a colocar esos largueros. Y vamos a pensar que se suben dos personas a cada lado para realizar ese mantenimiento. Pensemos que están colocando el plástico, ¿no? Y entonces voy a pensar que hay dos personas que están haciendo esa labor de colocar el plástico, etcétera. Entonces, vamos a ver, voy a definirlo. Dice, en la carga por mantenimiento. En el caso del plástico o que se suban a hacer alguna otra actividad, vamos a pensar que son cuatro personas al mismo tiempo. Esta carga, vamos a ponerlo así, se refiere al peso de las personas que realizan algún tipo de trabajo sobre, sobre la estructura. Algún tipo de trabajo sobre la estructura. Entonces, en el supuesto de que de manera simultánea cuatro trabajadores realizan alguna labor de mantenimiento,
una labor de mantenimiento, se tendría que, bueno, labor de mantenimiento, y suponiendo un peso promedio, ¿cuánto es un peso promedio? Ni gordos ni flacos, los que se suban ahí. Como 75 kilos, 80. 75 más o menos. Vamos a pensar 75, 80 kilos, en peso promedio. Ya me pusieron a pensar, yo estoy arriba del promedio ya. Esto de la pandemia no deja nada bueno. Un peso promedio de, vamos a ponerle 80 para no sentirme tan mal. 80 kilogramos por persona. Entonces, en ese caso, ¿cuánta sería la carga? 8 por 4, 32, ¿verdad? Mantenimiento. Mm, 80 kilogramos por persona. Se tendría que, igual voy a insertar una ecuación donde voy a colocar que la carga o el peso por mantenimiento va a ser igual a 320 kilogramos. Ojo, ahí hay una situación. Aquí ya es un peso, según como lo estoy colocando aquí, es un peso concentrado ya. El valor de 320 kilogramos. En el otro caso es vean, es 35 kilogramos por metro cuadrado. Esa es una carga distribuida sobre una superficie. Vamos a verlo de esa manera. Ahorita nada más estoy haciendo el cálculo, definiendo algunos valores. Posteriormente, lo que tengo que hacer con cada una de esas fuerzas va a ser modelarlas. Al modelarlas, yo voy a definir si las voy a considerar como concentradas, como distribuidas, y si las considero como distribuidas, en dónde las voy a distribuir, o si las considero como concentradas, en dónde las voy a colocar y cuántas voy a colocar de manera concentrada. Por ejemplo, en este caso, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, voy a pensar que la carga por mantenimiento, pues, la van a hacer, pues, no van a estar las personas, pues, caminando por encima de los largueros de manera longitudinal. Regularmente lo que hacen es trabajar sobre los canalones. Vamos a pensar que existen 2 trabajadores a cada lado, pero al igual, esos 2 trabajadores, su carga a final de cuentas se va a concentrar sobre las columnas, y entonces voy a tener un peso concentrado por carga de mantenimiento de manera vertical descendente de 160 kilogramos, es decir, lo de los 2 trabajadores en cada una de las 2 columnas, en una modelación sobre un plano, ¿no? O sea, porque yo digo 2 trabajadores, pero están de manera en el espacio, pues los dos trabajadores sobre el canalón. Pero si yo lo quiero ver acá en la figura de la derecha, pues estarían de manera concentrada, o sea, los voy a llevar al plano, esas cargas, y van a ser 160 kilogramos por los 2 trabajadores en cada lado, sobre las columnas. Entonces, esa es más o menos la idea. Ahorita todavía esos valores los vamos a colocar así. La carga por cultivo, pues va a tener su situación especial también, pero la vamos a modelar. O sea que no es como tal esos valores ya colocados y los vamos a poner en un solo punto, ¿no? Viene un proceso adelante de modelación de las cargas. Vamos a ver, el peso propio de la estructura, las cargas muertas. Vamos a ver. Vamos a definir ahora las cargas muertas. Vamos a definir esas cargas muertas. Cargas muertas. En el caso de las cargas muertas, pues la primera es el peso propio de la estructura. El peso propio de la estructura se puede realizar lo que les estaba comentando hace rato. Se puede realizar un estudio
detallado para aproximar la carga de la estructura. A consecuencia de una propuesta de estructuración. A consecuencia de una propuesta de estructuración. Es decir, hago la propuesta de cuántas columnas voy a utilizar, cuántos largueros, cuántos montantes, es decir, de cada uno de los elementos que están, voy a volver a poner la figura, las columnas, cuántas columnas en dependencia de la superficie que voy a cubrir, cuántos largueros horizontales de lado a lado, cuántos montantes se llaman los que están en la parte superior en posición vertical, cuántas diagonales y cuántos en la parte de la parte superior, ¿no? Voy a definir cada uno de esos elementos y luego en definición de una característica de cada uno de los perfiles, o sea, yo voy a proponer, no los voy a diseñar, sino que es simplemente una propuesta para tener un valor aproximado de la carga por el peso de la estructura. O sea, voy a decir, y eso también se va a hacer con base en la experiencia. O sea, decir, pues voy a decir que eso es de 2 pulgadas. Es la columna de 2,5. El larguero de 2, las columnas de 2,5, la parte superior también de 2, las diagonales y los montantes de 1,5. Por decir un dato, no lo vamos a hacer así ahorita, pero por decir un valor, y entonces cada uno de esos perfiles tiene un peso propio. ¿Cuál es ese peso propio? Es un peso por unidad de longitud. Es decir, por ejemplo, las columnas o los perfiles de 2,5 pulgadas, calibre 14, tienen un peso aproximado de 3,5 kilos por metro de longitud. Entonces, pues yo cuento cuántas columnas son, cuánto es la longitud de esa columna, y multiplico el número de columnas por la longitud, y es como si juntara todas esas columnas, ¿no? Voy a obtener, no sé, 160 metros de columna. Pues esos 160 los multiplico por 3,5 kilogramos por cada metro, y así obtengo el peso total de la carga únicamente de las columnas. Así lo hago con las vigas, así lo hago con los diagonales, así lo hago con los montantes. Así lo haría con cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a hacerlo ahorita de manera económica. Y ese estudio que les estoy platicando, yo lo hice igual en mi tesis de maestría. Se hizo una caracterización estructural de los invernaderos en la zona centro de México. Esa caracterización estructural constaba de definir qué tipo de elementos estructurales tenía cada uno de los invernaderos, definir un aproximado del tipo de columnas que se usaban y los calibres de perfiles que se utilizaban. Todo eso se incluyó en esa caracterización estructural, pero hubo un dato importante que se llamó peso unitario, es decir, el peso de la estructura por unidad de superficie. Donde en cada uno de los invernaderos que yo caractericé, pues calculé ese valor, es decir, esta columna tiene un valor de peso de la estructura por cada metro cuadrado. Y entonces resulta que obtuvimos un parámetro. Pero bueno, dices, ahorita lo explico, se puede realizar un estudio detallado para aproximar la carga de la estructura a consecuencia de una propuesta de estructuración y en dependencia del peso específico, lo que les platiqué, específico de cada perfil propuesto a utilizar. O bien la otra parte, según ASABE, otra vez aparece esa ASABE, que es la que rige pues muchas de estas cosas. Según la ASABE, se tiene un rango, o se puede utilizar un valor que se encuentre dentro de un rango. Por ejemplo,
Para el caso de un invernadero construido a partir de perfiles de acero, con una cubierta de plástico flexible, se recomienda utilizar un valor dentro del siguiente rango. Ya vamos a poner que el peso de la estructura según recomienda la SABE, nomás peso es, va a ser o debe de entrar dentro de un rango de 4 a 10 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Así, kilogramos fuerza o kilogramos por cada metro cuadrado. Es decir, que para una hectárea de invernadero, ¿cuánto acero más o menos se va a utilizar? Si son 10,000 metros cuadrados. Pues de 4 por 10,000, ¿no? De 40,000 a un total de 100,000 kilogramos de acero para una hectárea de 40,000 a 100,000. Y este valor, o el rango que se elija, el valor que se elija dentro de ese rango, depende en gran medida del tipo de producción es decir, lo fundamental es que si utiliza tutoreo o no, y del nivel tecnológico, o sea, si es de alta tecnología, de mediana tecnología o de baja tecnología. Tecnológico. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos ese rango, es como un parámetro más o menos. Les comento, pues yo hice ese estudio, lo hice al menos con alrededor de unos 20 invernaderos, que los estuve clasificando y los estuve calculando, y al final yo calculaba eso que se llamaba el peso unitario de la estructura. Y de todos los invernaderos, al menos de los que están en Chapingo, que prácticamente los caracterizamos a todos, el rango de valores estuvo dentro de 4.2 a 5.6, más o menos, el rango del peso de la estructura. ¿Por qué? Porque en general no tenemos invernaderos de alta tecnología dentro de la universidad. Los de mayor tecnología pudieran ser los que se encuentran allá en la Serona, y eso son de mediana tecnología, ¿no? No, tampoco son de tecnología alta. Entonces, pues ahí ya depende de nosotros qué valor a utilizar en consecuencia de ese peso de la estructura. Debemos de elegir un valor. Por lo tanto, para empezar, nosotros sí vamos a utilizar este sistema de tutoreo, ¿no? Porque son tomates. Y vamos a pensar que tenemos un nivel tecnológico de medio tirándole a alto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para nuestro caso
Utiliza, vamos a pensar un valor medio. ¿Cuál es el valor medio entre 4 y 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a utilizar un valor de 6, ¿no? Se utiliza el valor de el peso de la estructura. Voy a utilizar un valor de 6 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Le repito, o sea, por ejemplo, el invernadero, uno de los que están ahí en San Ignacio, tiene un valor de 5.4 kilogramos por metro cuadrado. Los de la Serona, el más alto o el que tiene más tecnología, tiene un valor de 5.6 kilogramos por metro cuadrado, en cuestión de peso de la estructura. Entonces no crean que este valor de 6 también es un valor conservador, no es un valor tan elevado, ¿no? Porque pudiéramos irnos de manera conservadora y decir, no, pues no quiero fallas y voy a agarrar el valor más alto, que sería el valor de 10. Pero pues hay que tener un cierto criterio, aparte con la experiencia de que les comparto, de haber hecho esos cálculos, pues me llevan a ese valor. O sea, es un valor más alto que de cualquier invernadero construido dentro de Chapingo, incluso que el de el Dr. Fitz, que también es de buena tecnología, pero seguramente no llega a un peso de la estructura superior a este. Lo podemos hacer con, pero no, ya se los iba a proponer que fueran a calcularlo, pero pues no están aquí. A ver, vamos a ver el peso de la estructura. Ya tenemos ese valor, carga viva, peso de la estructura, peso de la cubierta. Ahí, ¿qué ocuparemos para determinar el peso de la cubierta? Voy a poner otro ejemplo acá abajo. Peso de la cubierta. Básicamente lo que se ocupa aquí en este caso es conocer, o esto se define en base o con base a las propiedades del material de cubierta. Específicamente al material, específicamente a la densidad del plástico utilizado como cubierta. O sea, voy a considerar la densidad de ese plástico. Y en base a esa densidad, definir o calcular, determinar cuánto sería. ¿Y cómo voy a calcularlo? Pues voy a determinar el volumen de plástico que se utiliza para cubrir una parte del invernadero, o al menos lo que se llama el área tributaria, que ahorita definiremos, y entonces, pues en base a eso, defino el volumen, y ese volumen lo multiplico por la densidad del plástico, y voy a encontrar el peso del plástico utilizado para esa región. Vean, algo así como lo que está descrito acá arriba. Por eso puse esta imagen también. O sea, pensemos que el plástico es esa cubierta amarilla que yo coloqué ahí. Vean que solamente estoy colocando plástico para una sola estructuración, o sea, para una sola armadura con sus respectivas columnas. Y estoy colocando ahí que tiene un ancho de 3.5 metros, ¿verdad? O sea, estoy calculando 3.5 metros. ¿Por qué? Porque para el otro par de columnas le corresponden otros
otra cantidad de plástico. Y entonces, primero se debe de calcular el volumen de plástico que le corresponde o con el que se cubriría el área tributaria. Y el área tributaria es la cantidad o la superficie de área que le corresponde a cada estructuración por su posición dentro del sistema estructural. Vamos a definir todo eso. Vamos a definirlo acá abajo. Específicamente la densidad del plástico utilizado como cubierta. Como cubierta se calcula la cantidad o el volumen del plástico necesario para cubrir una área tributaria. Y entendamos área tributaria voy a ponerle ahí como la superficie que le corresponde a cada conjunto, a cada par de columnas por su posición dentro del sistema estructural. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a colocar aquí, voy a traer esta figurita, la voy a copiar y le voy a poner acá en un software que yo utilizo para crear los esquemas. Lo voy a poner así y voy a poner aquí una flechita o voy a poner el enunciado que diga área tributaria para que se entienda cuál es esa área tributaria. Voy a ponerle a lo mejor sombra interior. Ahí. Se ve muy feo. Lo voy a hacer solamente un poco más grande y negrito. Vamos a llevarlo al documento de Word. Acá hasta abajo para que se entienda cuál es esa área tributaria y ahorita la calculamos. Ahí está. Para ese caso, ¿cuánto sería el área tributaria? Vean. Para este caso, lo voy a hacer un poco más grande. El área tributaria es 2 puntos, ecuación, el área tributaria igual a, simplemente es 9 metros por 3.5. 9 metros por 3.5 metros también. Y eso me lleva a cuánto sea esa área.
9 por 3.5. ¿Cuánto les da? No lo quiero hacer yo. 9 por 3, 27, más la mitad de 9, 4.5, 31.5. 31.5. Ahí está. 31.5 metros cuadrados. Metros cuadrados. Esta sería el área tributaria, mi área tributaria que tengo ahora. Pero observen, ¿cuánto sería la cantidad de plástico necesaria para cubrir esa área tributaria? A lo mejor no es necesario, no era necesario calcular esa área tributaria, pero es bueno que ya la fuéramos definiendo. ¿Cuánto será? Primero la superficie de plástico. Ahora determinemos la superficie de plástico necesaria, ¿no? Control J. Ahora determinemos la superficie de plástico necesaria para cubrir el área tributaria. Y vean, ¿cuánto sería esa superficie? Voy a utilizar la figura que yo ya tengo, pero, a ver. Vean, necesito calcular cuánto es la longitud del plástico primero, ¿no? Voy a ponerle aquí unos valores, voy a ponerle que sea A, un poquito más grande. Vean, de ese lado esa distancia que sea la distancia A, y del otro lado pues también voy a tener esa distancia A. O sea, al final de cuentas la longitud del plástico es igual a 4 metros más otros 4 metros, serían 8 metros más 2 veces A. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Me traigo la figura. Me traigo la figura para acá. Y vamos a ver que en este caso sería la longitud del plástico para cubrir el área tributaria. Plástico para cubrir el área tributaria. Veamos. Voy a poner L es igual a esa longitud, va a ser igual a 8 metros más 2 veces A. O sea, quiero todo este contorno, ¿verdad? O sea, de acuerdo a esta figura, vean esta longitud. Esta, por esta, bueno, esta parte, la altura de la columna, más la longitud A, otra vez la longitud A, más la otra altura de la columna del otro lado, por eso es 2 veces A. Pero ¿cómo podemos calcular el valor de A? ¿Cuánto vale A? Con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Simple y sencillamente. O sea, L es igual a 8 más 2 veces el valor de A, y el valor de A es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado 5. voy 2 elevado al cuadrado más 2.5 más 2.5 es 2.25 más 2.25 es igual a 4.5 elevado al cuadrado. 4.5 elevado al cuadrado. Y entonces eso me lleva a que finalmente la longitud sea igual a ¿cuánto? A ver, ayúdenme a calcularla. $4.92.
4.9. No, La longitud, el cálculo. sí, 4.92 por 2 más 8. 17.85. 17.85, gracias. Serían 17.85 metros. Ahí tenemos esa longitud. Ahora la superficie de plástico, vamos a ponerle la superficie de plástico. Esa superficie de plástico voy a meterle voy a poner área del plástico utilizado, pues es igual a L, que es esta longitud, por 3.5, que es el ancho de ese plástico, ¿verdad? Sería 17.35 por 3.5, que es el ancho del plástico, y eso me da un valor de ¿cuánto? 54,52 por ahí, ¿no? A ver cuánto les da. 43. No más. 18 por 62.47. 62.47. Sí. 62.5. Así lo voy a dejar como 62.5 metros cuadrados. Ya calculé la cantidad de plástico. Ahí pues estamos aprovechando que simplemente es un módulo, ¿no? Si fueran varios módulos, a lo mejor se tendría que calcular la superficie total de plástico y dividirla entre, o sea, calcular toda la superficie, todo el plástico utilizado, y luego todo ese plástico utilizado, multiplicarlo por su densidad, y luego eso dividirlo como un peso unitario y llevarlo al área tributaria. Sería otro procedimiento, pero ahorita aquí nada más es un módulo, entonces no hay tanto problema. Ahora, ¿cuánto es la densidad? ¿Cuánto será la densidad de un plástico de invernaderos? ¿Cuánto será? En términos de metro cúbico, ¿cuánto pesará un metro cúbico de invernaderos? ¿Y cuál es el calibre del plástico utilizado en invernaderos? Bueno, eso se los voy a dejar de tarea. Investiguen, porque ya son las 6:26. Investiguemos entre todos. Yo tengo ahí algunos datos, obviamente, ¿no? Pero ustedes, como tarea ahorita, investiguen cuánto es la densidad de los plásticos utilizados en invernadero y el calibre más utilizado. El calibre se lo van a dar en micras o se los pueden dar en... ¿cómo se llama el otro? Galgas. En galgas, sí. En galgas o micras. Entonces, investiguen los dos valores y lo vemos en la siguiente clase. Con esos dos valores, con las galgas, es decir, con el espesor del calibre del plástico utilizado, vamos a calcular el calibre. Ya sabemos la superficie, lo multiplicamos por el espesor, entonces voy a saber el volumen de plástico utilizado para cubrir esa parte, esa área tributaria. Y luego lo voy a multiplicar por su densidad y para obtener únicamente el peso de ese plástico. Entonces es un procedimiento ahí rápido y ya obtendría ese valor. Entonces, por lo tanto, ahorita vamos ahí. ¿Ven como las clases donde hace uno cálculo se le van más rápido? Ya se acabó el tiempo. Yo pensaba hacer todas las cargas ahorita, pero así está bien. ¿Puede compartir el documento, profe? Pues nomás el enunciado del problema, pues la idea era que fueran copiándolo. No se crean, en este caso sí les voy a compartir el documento. Ya ustedes, eso lo hago con los muchachos de cuarto, pues, para que pongan atención, pero ustedes están ya a un paso de ser ingenieros, entonces quiero pensar que sí están poniendo atención y no les está importando poco. Entonces, sí se los comparto.
pero si quieren o gustan tomar notas, pues también están en todo su derecho. No hay problema. O puede ponerlo solamente, profe. Nada más se me pasaron algunas cosas de anotar. A ver, ahí va. ¿En última parte o dónde? ¿Aquí o más atrás? ¿O ahí está bien? A partir de carga por mantenimiento, por favor. Pues todo. No, pues sí lo iba anotando, nada más que ciertas cosas se fueron. Está bien, Enrique, no te apures. Entonces, les dejo de tarea esa parte, jóvenes. Igual, no te apures, Enrique, ahorita lo comparto lo que llevamos. Ahorita lo subo ahí a la plataforma, para que no, si gustas descargarlo, no te presiones. Entonces, a todos lo voy a subir como problema de diseño estructural, avance 1. Así lo voy a guardar para que mañana cuando lo subamos ya vean que es el segundo avance o algo así. O problema de diseño estructural 1, para no ponerle todo el nombrezote. Es más, de una vez lo voy a guardar así. Ahí está, porque no se sube por default. Las presentaciones sí se suben por default, pero cuando comparte uno el escritorio no se cargan ahí en la plataforma. Entonces, ahorita lo subo. Entonces, nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, se cuida. Hasta luego, profe. Buenas tardes. ¿Sí me